Iglesia, di conmigo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. No es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros que estamos viviendo tiempos difíciles. Más ahora que acabamos de salir de una pandemia, bueno, que todavía sigue la pandemia. Pero fuera solo la pandemia, pero ha habido tantas cosas, crisis financiera, pérdidas de amigos, familiares, seres queridos. Tenemos un gobierno que algunas veces le queda un poquito grande cumplirle a su pueblo, pero a pesar de todo esto, nosotros tenemos que pensar en algunas cosas. Los problemas no son algo nuevo, ¿o sí? ¿O alguien aquí nunca en la vida ha tenido problemas? Todos nosotros hemos tenido problemas, no son algo nuevo. Pero yo veo que nosotros como cristianos, como seres humanos, estamos cometiendo un error a la hora de que tenemos problemas. ¿Acaso nosotros siempre tenemos en cuenta, siempre, que Dios sigue siendo Dios? Quiero que pensemos en eso por un momento. ¿Acaso cada vez que vienen problemas, cada vez que vienen dificultades, nosotros recordamos que Dios sigue estando en control? Porque es un problema que nosotros tenemos. Y yo quiero que vayamos al Salmo 46. Salmo 46 va a ser una base muy importante para el mensaje de esta noche. Dice el verso 10 en la traducción de la Pasión: rinde tu ansiedad. Di conmigo, yo rindo mi ansiedad. Guarda silencio y detén tus esfuerzos, y entonces verás que yo soy Dios. Yo soy el Dios sobre todas las naciones y seré exaltado a lo largo de toda la tierra. Me gusta mucho lo que Dios dice acá a través del salmista. Guarda silencio y detén tus esfuerzos. Pastor, ¿cómo así? Se los traduzco al español colombiano. Cállese y deje de reventarse. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No te revientes, no te agotes, para tus esfuerzos y de esa manera vas a ver que yo soy Dios. Lo lógico sería pensar que las experiencias pasadas, los problemas pasados que hemos tenido nosotros, nos han ayudado a seguir desarrollando poco a poco esa fe que tenemos en Dios. Pero es triste ver en las vidas de muchas personas que está pasando exactamente lo contrario. ¿O cuántos aquí lo hemos visto? Personas que dicen creer en Dios, que dicen tener fe en Dios, pero cuando vienen los problemas, en vez de ver una oportunidad para crecer, ven es una oportunidad para renunciar. Y yo quiero darte una buena noticia. Tú que estás aquí esta noche, tú eres uno de esos que no renunció. Amén. Yo creo firmemente que todos los que estamos aquí en esta noche somos los que vimos los problemas como una oportunidad para crecer. Y recuerda que Dios no quiere que nosotros nos rindamos. El corazón de Dios es distinto a eso. El corazón de Dios no va por el lado de aquellos que se rinden y que pierden la fe. Así que primer punto, Dios está esperando. Di conmigo, Dios está esperando. Pastor, ¿cómo así? A ver, quiero que nosotros nos devolvamos un poco a Génesis. Todos conocemos la historia de Génesis, Adán y Eva, la caída del ser humano. Y nosotros nos damos cuenta que Dios le dice a Adán, todos lo sabemos, tú puedes comer de todos los frutos de todos los árboles que hay acá, tú puedes hacer todo eso, pero únicamente te pido algo: no comas del fruto del árbol prohibido. ¿El árbol prohibido cuál era? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora muchos creen, ay, pero ¿por qué Dios fue así de duro? ¿Por qué Dios se lo prohibió así tan tajante? Porque acordémonos de la advertencia que Dios le dio al hombre. Le dijo, si tú comes de ese fruto vas a morir, ciertamente morirás. El original dice, ciertamente muriendo morirás, que es todavía peor. Pero en realidad Dios no estaba siendo severo con Adán, Dios no estaba siendo duro, sino que Dios estaba siendo compasivo. Dios estaba siendo amoroso con el ser humano. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que Dios sabe que es bueno en realidad, tú no. Dios sabe lo que es verdaderamente bueno para nosotros, así muchas veces nosotros no lo entendamos, porque ese es un problema que nosotros tenemos.
Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no nos interesa la voluntad de Dios, pasa Dios a segundo plano. Pero yo quiero recordarte que a pesar de que tú no entiendas, Dios siempre sabe lo que es bueno para ti. Ahora, cuando el hombre desobedece a Dios, fue ahí donde él decidió por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí me hago entender? Dios le dice al hombre, Dios te dice a ti en esta noche, yo sé lo que es bueno para ti. Madre que estás acá, yo sé lo que es bueno para ti. Padre, hijos, familia, trabajador, Dios sabe lo que es bueno para ti. Tú no lo sabes, pero muchas veces nos cuesta entenderlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todos conocemos la historia, el hombre pecó. Ay, pastor, es que eso fue la mujer. Esa es la fácil, ¿no? La mujer fue la pionera del pecado. Ella fue la que trajo el pecado al mundo. Pero si nosotros nos damos cuenta, cuando Dios le dio la orden a Adán de que no comiera el fruto del árbol prohibido, Eva no estaba ahí. Pastor, ¿cómo así? Léanlo. Cuando Dios le dice al hombre no comas de ese fruto, Eva no estaba ahí todavía. Dios todavía no había creado a Eva. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que era responsabilidad del hombre como sacerdote ser la cabeza de su esposa. Era responsabilidad del hombre hacerle entender a su esposa las consecuencias de que no se comieran ese fruto. Entonces, llega el enemigo. ¿Y qué le pregunta el enemigo a la mujer? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ese fruto? Y la mujer le dijo, pues podemos comer de todos, pero del árbol del conocimiento no podemos comer, ni lo podemos tocar. Y Dios en ningún momento le dijo a Adán que no podía tocar el árbol, lo único que le dijo es que no podía comer de él. Así de bien fue que Adán le transmitió a la mujer, a su esposa, la orden de Dios, que la mujer terminó agregándole algo que Dios ni siquiera dijo. No sé, solo este pequeño tip para que no despreciemos a la mujer en la iglesia. Amén. Deje de creer que su esposa tiene la culpa de todo. Entonces, cuando el ser humano decide comer esta fruta, cuando el ser humano decide desobedecer a Dios, el ser humano terminó siendo su propio Dios. ¿No nos hemos puesto a analizar un poco eso? Porque ¿qué fue lo que el enemigo le dijo a la mujer, perdón? Si tú comes de ese fruto, tú no vas a morir, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Y eso precisamente nosotros hacemos cuando desobedecemos a Dios. Nosotros nos hacemos nuestros propios dioses. Pero aún así, Dios sigue siendo Dios. Solamente porque tú desobedeces y te desvías del camino, eso no quiere decir que Dios deje de ser Dios. Amén. Entonces, el mundo que alguna vez fue perfecto es ahora imperfecto por una sola razón. ¿Cuál es esa razón? El pecado. En el momento en el que entra el pecado al mundo, entró la muerte, entró la miseria, entró la escasez, entró la imperfección al mundo. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Yo quiero que nosotros analicemos un poco la historia. Cuando Adán pecó y conoció su vergüenza, conoció su desnudez, él se escondió. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios le tocó ir a buscarlo a él. Dios le tocó ir a buscar a Adán. La palabra también dice que Adán y la mujer tuvieron que tomar hojas de higuera para poder cubrirse. ¿Y saben qué es lo curioso? Que la higuera es la única cosa que Jesús maldijo cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué representaba la higuera en el Edén? La forma en la que el ser humano tenía que cubrir su vergüenza. Pero yo te vengo a decir en esta noche que tú no necesitas cubrir tu vergüenza ante los ojos de Dios. Es hora de que tú tomes la decisión de quitarte esas hojas de higuera. Amén. Pastor, ¿cómo así? ¿Entonces venimos desnudos al templo? No. Más bien trae tu corazón desnudo ante los ojos de Dios. Amén.
Porque muchas veces nosotros hacemos eso, nosotros nos ocultamos detrás de nuestras imperfecciones, detrás de nuestros problemas, nuestra vergüenza, porque no queremos que Dios nos vea así. Entonces, todos sabemos que Dios llega al huerto y Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás? Ya varias veces nosotros lo hemos aprendido aquí en la iglesia. No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Él sabía dónde estaba Adán y también Dios sabía lo que él había hecho. Dios lo sabe todo. Pero ¿qué era lo que quería Dios? Que el hombre admitiera su falta, que el hombre reconociera su error, que el hombre reconociera su imperfección. Y eso es lo que Dios quiere de todo ser humano hoy en día. Cuando estamos en una naturaleza caída, lo que Dios espera es que nosotros salgamos a su encuentro y pidamos una restauración, pidamos perdón, pidamos que Dios entre a nuestro corazón y sane nuestra vergüenza. Pero lo que la gente termina haciendo es lo mismo que hizo Adán. Lo que Adán hizo es lo mismo que millones de personas están haciendo hoy en día. Se esconden de Dios. No quiero que Dios se meta en mi vida, no quiero que Dios meta las narices en mis asuntos, y ya le toca a Dios ir a buscar al hombre. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando llegó el momento de la confrontación, Dios le dice al hombre: ¿qué pasó? No, pues es que me dio pena porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso me desobedeciste? ¿Y qué hace el hombre? La mujer que tú me diste, ella fue la que me indujo. Y Dios le pregunta a la mujer: ¿qué hiciste? La serpiente fue la que me provocó. O sea, el único que no se excusa es el diablo. ¿Él a quién le echó la culpa? A nadie. Qué vergüenza, ¿no? Que nosotros no, porque esa es otra. Cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios quiere sanar la vergüenza de nuestro corazón, nuestra imperfección, sencillamente salimos con excusas. Ay, es que ¿por qué no me diste tal cosa? Es que ¿por qué no me respondiste la vez que yo te oré? Es que ¿por qué se murió tal persona que tanto yo quería? Es que esto, es que aquello, bla, 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 bla. Por eso fue que yo me alejé de ti. ¿Acaso ustedes han sabido de alguna vez de una persona que le haya ganado un argumento a Dios? No la hay. Y nosotros tampoco podemos ganarle un argumento a Dios, porque sin importar los esfuerzos que tú hagas, no le vas a ganar a Dios. Amén. Ahora, iglesia, yo quiero que tú aprendas esto. Llévate esto. Dios nunca quiso, la intención original de Dios nunca fue que el ser humano llevara la carga del conocimiento. La intención original de Dios era que el ser humano llevara la carga de la obediencia. Únicamente la carga de la obediencia. Dios no quería que el ser humano conociera ninguna otra cosa más que conocerlo a Él de manera personal, íntima, en comunión. Dios no quería que el ser humano anhelara conocimiento. Dios quería que el ser humano anhelara el cielo en la tierra. Amén. Y eso es lo mismo que yo te vengo a decir esta noche. Dios sigue siendo Dios. Pero en momentos de dificultad es tiempo de que nosotros volvamos a la intención original. Deja de andar buscando la respuesta a todas las cosas. Deja de andar cuestionando, deja de andar quejándote. Sencillamente obedece a Dios. Sencillamente confía en Dios. Sencillamente conoce a Dios de manera personal. Vuelve a la intención original. Pastor, estoy pasando por una situación crítica, estoy pasando por un momento difícil. ¿Qué hago? No entiendo. Pero es que Dios no necesita que tú entiendas. Dios lo que necesita es que tú confíes en Él. Dios lo que necesita es que tú tomes cada problema como una oportunidad para ejercitar la fe. Eso es lo que quiere Dios de ti. Al final, va a llegar el momento en que tú lo vas a entender todo. Pero por ahora, Dios solamente te dice: confía porque yo sigo siendo Dios. Amén. Entonces, yo me encontré con algo interesante aquí en todo esto. La primera pregunta que Dios hizo en toda la Biblia, que ya acabamos de verla, la primera pregunta que Dios hizo en la Biblia es: ¿dónde estás? La primera pregunta que se hizo en el Nuevo Testamento fue:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la primera pregunta que Jesús hizo, que está escrita en el Evangelio de Juan, fue: ¿qué es lo que buscan? Que fue cuando algunos discípulos de Juan el Bautista lo empezaron a seguir a él. Jesús les dice: ¿qué es lo que buscan? Estas tres preguntas son la clave para entender, iglesia, son la clave para entender la necesidad de nuestro corazón, que es tener una relación con Dios, entender la pasión de nuestra vida, que es seguir a Jesús, y también conocer los planes de Dios para tu vida. Amén. Esto revela nuevamente que Dios sigue siendo Dios. Ahora, Dios siempre va a estar dispuesto para ti. ¿Quién dice que no? Hay personas que creen que Dios nunca más va a volver a ellos, que Dios se olvidó de ellos. Hay personas, tal vez acá en tu corazón sientes que Dios te ha abandonado, que Dios se olvidó de ti. Pero yo te vengo a decir, Dios sigue siendo Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dios todavía te ama. Así tú no entiendas tu circunstancia, Dios está listo. Dios está esperando a que tú tomes la decisión de que te acerques a Él. Tal vez en medio de los problemas nosotros decidimos alejarnos un poco de Dios, pero este es el momento en que tú te acerques a Él. Santiago capítulo 4, versículo 8. Nuevamente la traducción de la Pasión dice: muevan su corazón más cerca y más cerca de Dios, y Él se acercará incluso más cerca de ustedes. Amén. Pero pastor, ¿quién tiene que dar el primer paso? Nosotros. Tú tienes que dar ese primer paso. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero tener una relación personal con Dios. Yo quiero que nuevamente Dios habita en mi corazón, que yo nuevamente pueda sentir la presencia de Dios en mi corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer, iglesia? Acércate a Él. Da el primer paso. Entonces, nuevamente, Dios está esperando. Número 2, la respuesta del ser humano. Entonces, ya vimos que Dios está dispuesto, ya vimos que Dios está listo para recibirte, ya vimos que Dios siempre tendrá sus brazos abiertos para ti, para tu familia, para todo el mundo. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces? Colosenses capítulo 3, vamos rápido. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia del Mensaje: así que si en verdad se toman en serio el vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúen como tal. Di conmigo: actúen como tal. Si en verdad tú te tomas en serio acercarte a Dios, que Dios esté en tu corazón, si tú en verdad te tomas en serio tener una relación personal e íntima con Dios, actúa como tal, pon de tu parte. Sigue diciendo: persigan las cosas sobre las que Cristo gobierna. No se desanimen, ¿cómo? No se desanimen con los ojos puestos en el suelo, absorbidos con las cosas que están justo enfrente de ustedes. ¿Qué cosas son las que están enfrente de nosotros? Lo terrenal. ¿Qué es eso que está enfrente de tus ojos? Los problemas. ¿Qué es eso que está enfrente tuyo? Las dificultades. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo? No pongas tus ojos en eso. Yo te vengo a decir, no pongas tus ojos en tu situación actual. No pongas tus ojos en ese problema. Yo sé que es doloroso, yo sé que es difícil, pero ¿qué dice la Biblia? Donde Cristo gobierna, es ahí donde debes poner tu enfoque, es ahí donde debes poner tu corazón. Amén. Ahí es donde tú debes llegar, porque ese, como cristiano, es tu destino. Verso 2. Miren hacia arriba. ¿Qué? Miren hacia arriba. Miren hacia arriba y estén alerta a lo que sucede alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Vean las cosas desde su perspectiva, desde la perspectiva de Cristo. Amén. Di conmigo: yo quiero ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Mira a través de los ojos de Dios, no a través de tus ojos terrenales e imperfectos. Qué poderoso es eso, en verdad. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento que vidas esta misma noche van a ser cambiadas. Yo siento que tú vas a ser libre de muchas ataduras y de muchos yugos en esta noche.
Esta noche tienes ante ti un nuevo comienzo para reconocer que Dios sigue siendo Dios. Amén. Entonces, cuando tú reconoces que Dios sigue siendo Dios, es ahí donde tú empiezas a enfocarte. Y yo quiero decirte algo, y muchos de nosotros ya lo hemos aprendido. Una estrategia que tiene el enemigo en estos últimos tiempos, porque vivimos en los últimos tiempos, ¿sí o no? Y iglesia, quiero decirles, la cosa se va a poner peor. La cosa se va a poner peor. Ay, pastor, no me asuste, pero la Biblia ya lo profetizó. La Biblia ya dice que van a haber cosas peores. Yo sé que fue un año difícil el año pasado, pero vienen tiempos más duros. Pastor, ¿qué se debe hacer? Dios sigue siendo Dios. Y Dios te va a librar de todo problema y de toda tribulación. Entonces, algo que el enemigo está utilizando en estos últimos tiempos, una estrategia que él está usando, es desenfocar a la iglesia, debilitar a la iglesia, agotar a la iglesia, sofocarla. Esa es una estrategia del enemigo. Yo quiero que todos en esta noche nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta, que nosotros aprendamos a tener discernimiento, aprendamos a identificar esas áreas donde el enemigo quiere arruinar el propósito que Dios nos ha dado. Iglesia, escúchame, el enemigo quiere agotarte. ¿Cuántos aquí en algún momento no nos hemos sentido agotados por los problemas? ¿Cuántos aquí tal vez no nos hemos sentido cansados de que la oración no es respondida? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos cansamos porque no vemos la respuesta en el momento en que nosotros lo queremos? Todo eso el enemigo lo utiliza, ¿para qué? Para desenfocarte, para quitarte de tu propósito asignado. Pero yo te digo, iglesia, Dios sigue siendo Dios. Tú no necesitas entender nada. Tú no necesitas llevar la carga del conocimiento, solamente confía, ten fe que la fe mueve montañas. Ten fe porque Dios sigue en control de las cosas y Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. La victoria es tuya. Vamos, iglesia. Ahora, esta es otra cosa muy importante. Esto es otro punto muy importante. ¿Cómo nosotros vencemos al mundo? Sencillo, teniendo una relación personal con Jesús. Así es como tú vences al mundo, conociendo íntimamente a Jesús. ¿Cómo yo tengo una comunión con Jesús? ¿Cómo yo tengo una comunión con Dios? Cuando tú pasas más tiempo en el cielo que aquí en la tierra. Ahí es cuando tú aprendes a tener una comunión con Dios. Pastor, ¿cómo es eso? Si tú te la pasas todo el tiempo enfocándote en tus problemas, como lo leíamos ahorita en Colosenses, preocupado por lo que tienes enfrente tuyo, la dificultad que estás enfrentando, entonces vas a seguir pasando más tiempo aquí en la tierra. Cuando a ti se te olvida orar, cuando a ti se te olvida leer la palabra, cuando a ti se te olvida tener tu vida devocional con Dios, ahí vas a pasar más tiempo aquí en la tierra y el cielo ya va a dejar de ser tan importante para ti. Pero cuando tú te enfocas, como yo sé que nos vamos a enfocar, cuando tú desarrollas fe, como sé que vas a desarrollar fe, tú vas a pasar más tiempo en el cielo y no aquí en la tierra. Hay un escritor que me fascina mucho que es C.S. Lewis, que fue el escritor de las Crónicas de Narnia. Se los recomiendo, léanlas. Son libros para niños, pero tienen una buena enseñanza. C.S. Lewis una vez dijo: si yo me encuentro con una necesidad que nada en este mundo puede satisfacer, eso quiere decir que no fui hecho para este mundo. Piénsalo un momento. Tú no fuiste hecho para este mundo. Tú no fuiste diseñado para pasar tiempo aquí en la tierra y vivir aquí en la tierra y vivir como alguien que pertenece a la tierra. Recordemos el propósito original de Dios, conocerlo a Él. Tu hogar no es la tierra, tu hogar es el cielo. Dios está preparando un lugar para ti. Enfócate en eso, iglesia. Y eso es algo que yo siempre le he enseñado mucho a la gente, a los demás. Tú tienes que entender y tú tienes que meterte en tu cabeza la idea
Tú tienes que meterte en tu cabeza el hecho de que esta tierra va a pasar. Esta tierra no es eterna. Los problemas que tú tienes no son para siempre. ¿Sabías eso? Esa crisis por la que tú estás pasando, eso no es para siempre. Iglesia, esa crisis no es para siempre. Pero ¿quieres saber qué es para siempre? Dios. Tu relación con Dios, eso es eterno. El lugar que Dios está preparando para ti, eso es eterno. La corona y la recompensa que Dios va a darte a ti, iglesia. La corona de vida que Él tiene preparada para ti, eso es eterno. Pero ¿por qué se nos olvida eso? Porque no hemos aprendido a enfocarnos. No hemos aprendido a quitarle los ojos a este mundo. No pertenecemos a este mundo. Di conmigo, yo no soy de acá. Yo solo voy de paso. Yo solo estoy de paso. Yo no vivo acá. Amén. Y yo quiero que tú recuerdes que a pesar de enfrentar dificultades, si tú sabes que Dios es soberano, aún en tus problemas Dios se va a glorificar. Porque quieres que te diga algo. Nosotros, iglesia, nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué le tienen que pasar cosas malas a la gente buena? ¿Por qué Dios, si yo te amo tanto, si yo te obedezco, si yo todos los días leo la palabra, ¿por qué me tienen que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Nunca nos hemos preguntado eso? ¿Nunca nadie se ha preguntado eso? Yo lo he hecho. ¿O todos aquí somos perfectos? ¿Cierto que no? Entonces, yo lo único que te digo es que en Dios nada se desperdicia, porque Dios aún las cosas malas las utiliza para tu bien. Dios aún tu crisis la utiliza para tu bien. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos 8:28? Yo sé que todas las cosas, vamos, es un verso muy conocido, todos lo conocemos. Yo sé que todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Nuevamente aparece esa palabra, propósito. Tú tienes en cuenta y tú tienes claro cuál es el propósito que Dios te dio a ti en la tierra. ¿Tú tienes claro eso? ¿Tú tienes claro por qué Dios te puso aquí en la tierra? Para ese propósito y ese llamado que Dios te dio, Él va a utilizar esa crisis que tú tienes y Él va a utilizar esas cosas malas para fortalecerte. Amén. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice la palabra, pero Él me respondió. ¿Quién? Dios. Dios le responde al apóstol. Mi gracia es siempre más que suficiente para ti. Y eso mismo Dios te dice esta noche. Mi gracia es siempre más que suficiente para ti. Y mi poder encuentra su máxima expresión a través de tu debilidad. Mi poder, dice Dios, te dice Dios en esta noche. Mi poder encuentra su máxima expresión en tu crisis. Mi poder encuentra su máxima expresión en tus problemas. Y dice el apóstol, así que celebraré mis debilidades, porque cuando soy débil puedo sentir más profundo el gran poder de Cristo viviendo en mí. Amén. Puedo sentir más profundo el poder de Cristo viviendo en mí. Muchas veces se nos olvida eso. Pastor, o sea, yo tengo que celebrar mi crisis. Varias veces la Biblia dice que aún en tiempos difíciles tú lees la gloria a Dios, ¿sí o no? Pero terminamos es glorificando los problemas. Terminamos es glorificando la crisis. Pero Dios en esta noche te recuerda, porque esto no es nuevo, esto ya no lo sabemos, esto ya lo sabemos. Dios en esta noche te recuerda, glorifícame a mí, témeme a mí, dice el Señor. Acuérdate de que yo soy tu proveedor. Acuérdate de que el que te paga a ti no es el ser humano, porque el ser humano paga mal. La recompensa no te la da el ser humano, la recompensa te la doy yo, dice el Señor. Acuérdate de eso. Y aún en tus problemas, Dios será glorificado. Aún en tus problemas, ten paz. Y si estás pasando por un momento difícil, si te sientes desanimado, si te sientes agotado, si tal vez te alejaste de Dios, porque algunas veces pasa, nadie está aquí para juzgarte por eso.
Si sientes que te alejaste de Dios y que tu relación con Dios se aflojó, recuerda que Dios sigue siendo Dios. Y Dios está listo para ti con los brazos abiertos. Y otra cosa importante, y con esto acabo, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, iglesia. Jesús volverá pronto a la tierra. Nuevamente, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está nuestro enfoque? Porque si tú te enfocas en lo eterno, tú dices, mi salvación es más importante, mi relación con Dios es más importante. Cristo pronto volverá a la tierra y va a arreglar todo este desorden. Y esta tierra pasará y los problemas pasarán y mi crisis pasará y yo viviré con Él para siempre. Yo viviré eternamente en ese lugar que Él preparó para mí. Enfócate, enfócate. Iglesia, enfócate. Y nuevamente, Dios no ha terminado contigo. Y si tú no entiendes algo, volvemos a lo mismo. Tú no tienes por qué entender nada, porque Dios no te dio la carga del conocimiento. Él no quiso que tú llevaras esa carga. Pero si tú no entiendes algo, es porque no has llegado al final. Pongámosle un poquito de lógica al asunto. Imagínate que nosotros estemos leyendo un libro y algo pasó y no entiendes. Ay, pero ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo lo que pasó en el libro? ¿Por qué no entiendo lo que pasó en la historia? ¿Qué debes hacer? Seguir leyendo, seguir, continuar. Y yo te digo, ante ti, ante mí, ante todos nosotros como seres humanos, como cristianos, hay un camino que si está lleno de dificultades, está lleno de dificultades. ¿Quién dijo que no? Pero lo único que tú puedes hacer es seguir. Pastor, ¿es difícil? Es difícil. Es difícil seguir. Aún en este punto donde nosotros estamos, tal vez no hemos enfrentado algunos problemas que en el futuro enfrentemos. Yo tengo eso claro, espero que tú también lo tengas claro, para que cuando llegue otra oportunidad, reconozcas a Dios como soberano sobre tu vida y no cometas el error de rendirte. Pero tienes que poner tus ojos en Jesús. Si tú no pones tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe, el que puso esa fe en tu corazón, ¿por qué tú estás aquí esta noche? ¿Por qué, iglesia, tú estás aquí esta noche? ¿Tú estás por mí o por el apóstol que ni siquiera está aquí? ¿O tú estás por Jesús? Jesús puso esa fe en ti. Si no te rendiste en esta crisis que acabamos de pasar, es porque Jesús está en tu corazón. Es porque esa fe que Él puso en tu corazón, esa fe sigue ahí. Esa fe sigue ahí. Esa fe sigue ahí adentro. Pero la fe que Dios puso en tu corazón, la fe que Jesús dio a luz en tu corazón, esa fe tiene que perfeccionarse. Ahí el versículo de Hebreos dice, el que dio origen a tu fe, pero el que también la lleva a la perfección, el consumador. Eso quiere decir el consumador de la fe, el que lleva esa fe a su perfección. ¿Qué quiere decir eso? Dios no ha terminado contigo. Tú eres una obra en progreso. Dios no ha terminado contigo. Y termino. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Este verso es muy conocido. Dice el apóstol, se lo dijo a la iglesia de Filipos y te lo dice a ti también. Oro con gran fe por ustedes, porque estoy completamente convencido de que aquel que empezó esta obra gloriosa en ustedes fielmente continuará el proceso de madurarlos y pondrá sus toques finales hasta el día de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú no estás terminado aún. Eres una obra en progreso. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Lo que Él empezó, Él lo va a terminar en tu vida. Él empezó algo bueno y Él lo va a completar. Él empezó algo bueno en tu vida y vamos a creer por eso bueno que Él empezó en nosotros. Dios todavía tiene algo grande para tu vida, para todos nosotros. Si tú crees que ya terminó el tiempo donde Dios se manifestaba en tu vida o Dios hacía grandes cosas en tu vida, quiero que sepas esta noche
no ha terminado. Aún hay más para ti, aún hay más para tu familia, aún hay más para tu matrimonio. Personas que están aquí que tienen un matrimonio, todavía hay mucho más para ti. Entonces por eso yo te digo, iglesia, no te rindas. No te rindas en esta crisis, no te rindas en estos momentos difíciles. Dios no ha terminado. Y recuerda siempre, la única forma de avanzar es siempre sabiendo y reconociendo que Dios sigue siendo Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor.